En el año 2003, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM realizó una primera encuesta de cultura constitucional en nuestro país. En el año 2011, en el mes de mayo concretamente, se replicó esta encuesta, ahora nutrida con una nueva batería de preguntas, con una más amplia base para saber qué es lo que piensan los ciudadanos en México, cómo perciben a su Constitución, cómo identifican los derechos que están en la propia Carta Magna. Es un ejercicio que tuvo un despliegue de carácter nacional, se llevó a cabo la aplicación de los cuestionarios a lo largo y ancho del país y desde luego basada la encuesta en una metodología absolutamente científica y validada por los más altos estándares internacionales. Para platicarnos de los resultados de esta segunda encuesta de cultura constitucional, estamos con el doctor Héctor Fix Fierro, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que participó directamente en la elaboración de la primera encuesta y también de la misma manera en lo que tiene que ver con la segunda encuesta. Doctor Fix, ¿qué resultados son los más importantes, los más llamativos de este ejercicio de revisión de la cultura constitucional? Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quisiera yo agregar para situarnos en contexto que bueno, este es un proyecto colectivo que se inició en 2003, 2002 por propuesta del doctor Diego Valadez, entonces director del instituto, que incluso se ha replicado en otros países de América Latina, en Costa Rica, Bolivia y Argentina, y que lo que pretende es explorar pues algo que valoramos mucho en México, pero de lo que a veces sabemos poco en términos de lo que piensa el ciudadano común y corriente, ¿no? Que es su constitución. Entonces las encuestas son bastante largas, tienen muchísimas preguntas sobre distintos temas, pero sí tienen un núcleo que se refiere a la Constitución. Si me refiero concretamente a ese núcleo de preguntas, pues se pregunta a la gente qué tanto conoce su Constitución, si la Constitución que tenemos es adecuada a las necesidades del país o hay que hacerle cambios, si la gente piensa que hay que hacerle cambios, si esos cambios deben ser parciales o deberíamos tener una nueva Constitución, qué tanto se respeta la Constitución en nuestro país, dónde se habla de la Constitución, cuáles son los espacios sociales donde se llega a hablar de la Constitución. En fin, esos son a grandes rasgos el núcleo de la encuesta que se refiere a la Constitución y que es muy parecido en 2003 y en 2011. Si pudiera comentar algunos resultados, diría que una diferencia interesante entre las dos encuestas, que hay un espacio de 8 años, es que aumenta significativamente el número de personas que señala que la Constitución que tenemos ya no es adecuada para las necesidades del país. Esto es una percepción, no les preguntamos por qué y no entramos en los detalles de qué le falta o qué le sobra, pero es interesante ver que de alguna manera la gente percibe, quizá en el ambiente actual de problemas que tiene el país, que a lo mejor la Constitución tiene que ver algo con que esos problemas no se resuelvan. Sin embargo, en términos de qué es lo que hay que hacer, la mayoría de la gente dice hay que seguir haciendo cambios parciales. No hay una mayoría que diga necesitamos una nueva Constitución. Sin embargo, en una pregunta que sí se hizo en la encuesta del año pasado fue si la gente estaba de acuerdo con un Congreso Constituyente y una mayoría dice que sí. Aparentemente hay una contradicción entre decir hay que seguir reformando y necesitamos un Congreso Constituyente. Yo creo que, pero esta es una interpretación muy personal mía, la gente no asocia muy claramente nueva Constitución con Congreso Constituyente. Quizá no le quedó claro y como están en distintas partes del cuestionario pudiera parecer una contradicción. Pero digamos, en términos generales hay un afán reformista, hay una valoración de la Constitución. Si uno pregunta, por ejemplo, qué tanto las personas conocen la Constitución, pues previsiblemente muy pocos dicen que mucho, eso no varía mucho. Una gran mayoría, entre un 60 y 70% dice que poco, y hay un grupo significativo de un 20% que dice nada. ¿Por qué este resultado? Porque la gente está pensando en el librito. Y es cierto que si nos preguntan del librito, pues a veces ni los mismos abogados
conocemos bien la Constitución. Yo cada vez que la abro le veo cosas nuevas, ¿no? Sí. Entonces es como una especie de libro infinito en el que vamos encontrando siempre algo diferente. Sin embargo, y esto fue muy claro en la encuesta de 2003, si les preguntamos a las personas por las instituciones, por sus funciones, por la vigencia de las libertades, entonces sí vemos que la gente conoce, digamos, las instituciones constitucionales. El librito, pues, esa es una cosa, digamos, casi escolar, pero lo que importa que la gente conozca y reconozca son las instituciones, los valores constitucionales y la importancia que tienen en la vida del país. En la encuesta se aplicaron también algunos cuestionamientos específicos que tienen que ver con la inseguridad que está viviendo el país. Es un tema, como usted seguramente alcanzará a ver, que le preocupa a millones de mexicanos. Algunos de quienes nos están viendo probablemente hayan tenido alguna experiencia pues, derivada de esta situación de inseguridad. ¿Sería tan amable de comentarnos los resultados en esa parte de la encuesta? Cómo no, efectivamente en la encuesta del año pasado se incluyó una batería de preguntas relacionadas con estos temas de la inseguridad, el combate a la delincuencia organizada, pues como es importante saber cómo está la temperatura de la opinión pública. Y ahí surgen los temas más debatidos, ¿no? La participación de las Fuerzas Armadas, la restricción de algunas libertades, por ejemplo, cuál sería el efecto de tener un toque de queda, si se justificaría, por ejemplo, que al detenerse a alguien se le torturara para poder resolver algunos otros delitos, si se justifica que las fuerzas armadas o policíacas mataran a un delincuente aún pudiéndolo detener y llevándolo a la acción de la justicia, etcétera. Y que son pues, las preguntas que nos hacemos todo y los dilemas que se enfrentan todos los días en estas luchas. Debo decir que el resultado general de estas preguntas, sin dar ningún porcentaje específico, creo que hay una mayoría quizá de personas que pues están, digamos, del lado de la legalidad, ¿no? Opinan que pues si se le puede detener a la persona, pues se tiene que detener y llevar a la justicia, que se puede combatir la delincuencia respetando los derechos humanos, que la violencia no es la única manera de resolver el tema del combate al delito, que no están dispuestos a restricciones innecesarias a sus libertades, etcétera, ¿no? Que están, digamos, con una convicción fuerte en términos de derechos humanos y de respeto a la legalidad. Sin embargo, hay que decirlo, y esto es motivo de reflexión y de preocupación, que hay un número importante de ciudadanos, primero que en muchas preguntas no se deciden, se van por la respuesta, no estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo, significa o no tienen una opinión, no se la han formado o no la quieren decir, cosa que también es legítimo, ¿no? Podrán dar en un 20%. Y luego hay entre un 20 y un 30% de ciudadanos que, digamos, tienen una visión dura del problema, ¿no? Y que se decantan por estas respuestas de, pues, solo con violencia se resuelve el problema de la criminalidad, si las Fuerzas Armadas pueden matar a alguien de una vez, pues que lo hagan, que si la tortura ayuda a resolver temas de investigación, pues es aceptable, etcétera, ¿no? Y hay que decir, y esta es la parte más delicada del asunto, que muchas de las personas que responden en esos términos son jóvenes. Son jóvenes, la encuesta se hizo a partir de jóvenes de 15 años de edad, pensando que ya están muy próximos a ser ciudadanos y a participar con plenos derechos en la vida pública, y digamos que entre los 15, los 25, 29 años tienden a tener estas respuestas, ¿no? Y habría que reflexionar por qué es así y cómo se podría revertir. Doctor, la cultura constitucional, el sistema constitucional en su conjunto, pues naturalmente no vive aislado de, a su vez, el conjunto del sistema jurídico. Me llamó la atención que en la encuesta hay, al menos advertí yo, un par de preguntas destinadas, me da la impresión, a identificar la cultura de la legalidad de los mexicanos. Por ejemplo, cuando le preguntan si estarían a favor o en contra de que se quitaran a los taxis piratas de las calles, o por ejemplo, respecto de qué piensan de los vendedores ambulantes, que reflejan, pues naturalmente, una aproximación ciudadana
a las normas jurídicas y a la lógica del Estado de Derecho. ¿Podría comentar Sí, sobre esto? cómo no. Esta es una batería de preguntas que se hizo en la encuesta nada más del año pasado y es muy interesante. Se les pregunta a los ciudadanos qué debería hacer el gobierno en algunos supuestos que tienen que ver pues, con cosas que vemos todos los días, ¿no? ¿Qué habría que hacer con el comercio informal, con los taxis que circulen con placas piratas o falsas, con bares y centros nocturnos que operen sin licencias, con personas que llegan a ocupar terrenos que no son propios, pero que se asientan ahí a vivir, ¿no? Y lo que se ve ahí es que, bueno, la gente sí distingue, vamos a decir, la gravedad de los comportamientos y que puede ser más o menos tolerante con algunos de ellos. Por ejemplo, en el caso de bares y centros nocturnos que operan sin licencia, sube el número de personas que dicen, pues hay que clausurarlos, ¿no? Pero en todas las demás, por ejemplo, las que se refiere a la venta de comida en la calle, que es una cosa muy, muy extendida por el comercio informal, hay una gran tolerancia, ¿no? Entonces esas respuestas revelan un grupo importante de ciudadanos que tiene más bien la idea de que la ley no se puede ni se debe aplicar a rajatabla, sino que todo se negocia, ¿no? Y que si al final las personas hacen ciertas cosas por necesidad, pues no hay manera de sancionarlas, sería injusto hacerlo. Y yo creo que tienen algo de razón, pero al mismo tiempo, pues parte del problema que tenemos en el país es que no hay esta convicción de que si las reglas se establecen y hay que establecerlas con buen sentido, pues son para cumplirlas, ¿no? Creo que las autoridades, por ejemplo, de la Ciudad de México han hecho bastante para ordenar lo que es lo de los taxis, ¿no? Y en eso hay menos complacencia que para otras actitudes y otros comportamientos. Doctor, en la encuesta también hay un conjunto de preguntas, o al menos algún cuestionamiento específico respecto de quién incumple las reglas, en esta lógica de lo que usted acaba de señalar. ¿Cómo perciben los ciudadanos mexicanos esta falta de apego a las normas jurídicas? ¿Quién empieza violándolas, vaya, para decirlo de otra manera? Bueno, si uno les pregunta a las personas quiénes violan más las reglas y les da uno la lista de funcionarios políticos, policías, etcétera, como son en general instituciones que tienen baja aprobación social, pues la mayoría va a contestar que son ellos los que menos cumplen las reglas, aunque hay algunos que se asinceran y dicen pues todos, ¿no? Todos de alguna manera estamos implicados en esa falta de cumplimiento de las reglas. ¿Y el ciudadano cómo se representa? Porque también hay una pregunta que le dice a la gente, oiga, a ver, en general, ¿cuántos cumplen? Y luego le pregunto, ¿y usted cumple o no cumple? Y ahí hay alguna disociación. Aquí hay dos preguntas que me gustaría comentar porque creo que revelan cosas interesantes. Una es que se le preguntó a las personas en 2003 y en 2011, el resultado fue muy parecido. Se le pregunta a la gente, en una escala del 1 al 10, ¿qué tanto cumple usted la ley? Nadie se pone 10, o casi nadie. Pocos se ponen 9, el promedio está cerca de 8. Entonces la gente no se ve ni como grandes violadores de la ley, pero tampoco se siente con la confianza de decir hay un cumplimiento generalizado y estricto. ¿Por qué? Porque si uno se pone a pensar, pues siempre viola uno alguna norma por ahí, a veces quizá ni siquiera de manera consciente, ¿no? Pero pues si hubo necesidad de estacionarse unos minutos en doble fila, pues ya lo hace uno y si, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces es interesante que el promedio de calificación que nos ponemos los mexicanos cuando nos preguntan si cumplimos la ley es 8, casi 8. La otra pregunta es, ¿por qué cumple usted la ley? Y aquí hay 3 grupos de personas. Es interesante. Hay un grupo importante, que es casi la mitad, que dice porque cumplir la ley nos beneficia a todos. Es una visión, digamos, social y utilitaria, ¿no? Hay una reciprocidad social, yo cumplo, tú cumples, y si al final todos lo hacemos, nos beneficiamos, ¿no? Que es muy válido. Luego hay un grupo de quizás hasta un 25% de gente que lo hace por una convicción moral, ¿no? Y entonces dice porque cumplir la ley es lo correcto, es lo que exige la moral, etc. Y luego está el grupo de los que yo llamo oportunistas, ¿no? Que son los que cumplen la ley cuando les conviene y si no, no, para evitar castigos, para evitar sanciones, para evitar daños a mi familia, para que no me critiquen, ¿no? Parece una mala noticia, ¿no? De que la gente pueda, según las circunstancias, cumplir o no cumplir. Pero la buena noticia es que estas son personas racionales que responden a los incentivos. Entonces, si les damos razones y incentivos para cumplir, ¿no? Pues se van a dar cuenta que es su conveniencia y nos los podríamos llevar también al grupo de los que cumplen habitualmente la ley.
Finalmente, doctor, si alguien, alguna persona de quienes nos están viendo quisiera tener conocimiento directo de los resultados de la encuesta, profundizar en alguna de las cuestiones que usted acaba de comentar, ¿dónde puede acceder a este material? ¿Cómo puede hacer? Bueno, la encuesta de 2003 se publicó un informe que está disponible en la biblioteca virtual jurídica virtual del Instituto. Se puede acceder a través de la página del Instituto. Se llama La cultura de la Constitución en México, y ahí viene pues un informe analizando los resultados, y después vienen incluso todas las tablas con los resultados, los datos con los que se puede trabajar. La encuesta del año pasado también está accesible en nuestra página. Si uno entra a la página, arriba del lado derecho está anunciado ahí en un botón. Está básicamente a través de los cuadros y gráficas de resultados, y estamos trabajando en hacer una publicación un poquito más formal. Y si alguien tuviera interés en conocer los resultados de las encuestas que se hicieron en otros países, también están disponibles en la página las encuestas de Argentina y Costa Rica, que son similares y que pueden ayudar a ver cómo nos va en compañía de otros países de nuestro continente. Muchísimas gracias, doctor. Pues como pueden ver, este ejercicio de análisis, este ejercicio de comprensión respecto de nuestros valores constitucionales que hizo el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pues arrojó resultados ciertamente llamativos, desde luego muy importantes y que todos debemos de conocer. Por tanto, los invitamos a consultar los resultados tanto de la encuesta 2003 como la que correspondió al año 2011 a través de la página web del propio Instituto de Investigaciones Jurídicas.